¿Qué sientes al escuchar esta sintonía? Pues un retroceso hacia otros tiempos, pero me encanta escucharla. Qué buena sintonía era. Ángeles Afuera, fundadora del Departamento de Documentación de la cadena SER, memoria viva de la historia de esta casa. Te jubilaste hace ya 5 años, pero teníamos claro que el inicio de la temporada de Hora 25, además de esta temporada en la que Hora 25 cumple 50 años, tenía que ser contigo. Para mí es un honor, primero es un honor estar contigo, estrenar contigo ese Hora 25, pues es emocionante. Yo no sé si soy un personaje que tenga mucho que contar, Creo que sí. pero me gusta y le siento mucho cariño por este estudio, no nostalgia, pero mucho cariño, y escuchar esta sintonía pues me lleva a otros tiempos. Esta era la sintonía, por ejemplo, de Charlie, de Carlos Llamas. De Llamas, efectivamente. ¿Cómo describirías tú la evolución que hizo Hora 25 en estos 50 años? Porque empezó siendo una cosa y ahora es otra completamente, bueno, no sé si completamente distinta, pero muy distinta. Bueno, te puedo contar cómo comenzó, comenzó como un programa que ni siquiera era informativo, era un programa de cuestiones actuales, eso se ha contado tantas veces. Martín Ferrán se puso delante del micrófono con un equipo muy pequeño, un equipo que además no tenía práctica de la información porque no se había hecho información en radio. En fin, información en radio ha habido toda la vida, ha habido desde el año 1924, pero en esa época, cuando no se podía hacer información libremente... Estamos hablando de los últimos estertores de la dictadura, ¿no? En el 74, sí, o sea, 72. 72. Entonces había que contar sin contar, contar con subterfugios, pasar todos los guiones de lo que iba a ser el programa para que la censura los viera previamente. Es una cosa que me fascina. Y cuando el Ministerio de Información y Turismo les censuraba lo que pretendían decir, porque ellos lo enviaban a las 6 de la tarde, y cuando censuraban, ellos a veces contaban cuentos, contaban fábulas, para que el oyente supiera que tenían pensado contarles algo que el gobierno, la dictadura, lo había vetado. Todo era una complicidad con el oyente. Pero tú fíjate que el propio Martín Ferrán, cuando tenía que enviar el guión a las 6 de la tarde, enviaba el guión del día anterior. Enviaba el guión del día anterior, eso lo ha contado él alguna vez. Y sí que es verdad que nos lo ha contado Basilio Rogado, que fue quien le sustituyó, pero también del equipo fundacional, que cuando se presentaba el guión tachaban la tercera parte del programa. Porque Hora 25, en esa época, en la primera época, era primera parte, tertulia, ronda de emisoras con los periodistas que estaban en las cabeceras. Una ronda de emisoras que llevaba El Tiempo, eso era inofensivo, y noticias locales, que eran las que la censura permitía dar a las emisoras que no eran Radio Nacional. Y entonces, pues claro, había que hacer subterfugios, como por ejemplo, hoy en Barcelona se ha presentado el libro sobre cocina, tal. Precisamente durante el cóctel se ha comentado mucho el cambio del Consejo de Ministros. Entonces, de esa manera se informaba sin informar. Son malabarismos permanentes. Claro, y eso era la ronda. Luego estaba el deporte. El deporte sí, ahí no había ningún problema en principio, porque luego ya José María García dio muchísimos. Y la tercera parte era un tema que rozara la actualidad, pero que podía ser, pues, que no tuviera que ver con la política. Pues fuera un tema cultural o un tema social, etcétera. Ahí era donde muchas veces la censura tachaba. Y entonces Basilio Rogado contaba que decían, señoras y señores, esta noche en Hora 25, Caperucita Roja. Iba una niña por el bosque cuando su madre... Entonces, claro, los oyentes decían, ¡uy! Aquí ha pasado algo. ¿Qué irían a contar los de Hora 25? Y fue testigo el programa de la caída del franquismo, de la muerte de Franco, de la transición, de la llegada de la democracia. Entiendo que de aquellos años conservamos algo de Hora 25 en la fonoteca. Conservamos un programa de Basilio Rogado, ninguno se conserva de Hora 25 de Martín Ferrán, porque la emisión era en directo. Claro. Y la emisión no se grababa siquiera.
había muy pocas cintas magnetofónicas y no se conservaban. Y las que en las que se grababa algo se regrababan para reutilizarlas al día siguiente con otra cosa. De Basilio Rogado conservamos uno en el que Basilio Rogado está en Barcelona. El sonido es telefónico. Él había ido a Barcelona algo de actualidad. Y el sonido es telefónico. Hizo el programa por teléfono. Es que hizo el programa por los circuitos telefónicos, que eran los únicos que en esa época existían. Y luego, respecto a lo que tú dices de cómo vivió Hora 25 el cambio, todo ese cambio de la dictadura a la democracia, yo ahí ya sí tengo recuerdos, porque yo llegué en el 77 y yo he visto, por ejemplo, a Ángel de la Vega sentarse delante del micrófono y decir: hoy en Hora 25 estamos con los trabajadores de la Perkins. Y entonces rodeándole callados para no intervenir cuando él estaba hablando, una mar de trabajadores con un pancartón que decía, pues yo qué sé, la reivindicación de ese momento. Hay otra anécdota que es muy divertida. Y es que llegaron el Sindicato de Obreros del Campo, Andalucía, Paco Casero, con las reivindicaciones de los trabajadores del campo andaluces. Y de repente nos dijeron: está en la Gran Vía, hay un par de furgones de la policía, porque claro, todos estos estaban perseguidos. Y entonces acompañe, por favor, a don Paco Casero y a la gente que venía con él a la puerta. Y le acompañó un conserje a la puerta de atrás. Calle Desengaño. Claro. En fin, yo todavía no pertenecía a la redacción, porque yo no entré en la redacción directamente. Yo entré a presentar y a dirigir un programa que era para la mujer. Era un programa, pues yo creo que fue el primer programa feminista que hubo en la radio, que se llamaba Las Ciudadanas. ¿En qué consistía? Pues Las Ciudadanas lo propusimos una diputada de la UCD que se llamaba Carmela García Moreno, y se llama Carmela García Moreno, y luego pasó a senadora del PSOE. Ha sido una mujer muy importante y muy, muy brillante en este país. Y entonces yo colaboraba con ella para hacer pues notas de prensa o pequeños discursos o intervenciones sobre feminismo. Y entonces dijimos: anda, ¿y por qué no hacemos un programa de radio? Y vinimos a ver al jefe de programas, que se llamaba Tomás Martín Blanco, es el gran factotum de la programación de toda esa época y posteriores. Y entonces dijo: pues sí, y además os voy a dar la hora en la que se está emitiendo una radionovela que vamos a quitar. De manera que de la radionovela tradicional de escucha de la mujer de aquella época a Las Ciudadanas, fue un salto, y fue un salto cualitativo. Aunque no puedo decirte que fuera un programa como ahora, que tiene un gran eco y salen todos los periódicos y tal, porque entonces la radio era un medio de comunicación de segunda. Era algo pues para entretener, la música, concursos, tal, pero no nos hacía caso. Por ejemplo, El País pues nunca publicó nada de Las Ciudadanas, y sin embargo por aquí me pasaron pues todas las diputadas, desde Paca Sauquillo hasta las diputadas de Alianza Popular. Gente interesante. ¿Cuajó el programa? Sí. Estuvimos 3 años. Entonces, claro, yo no era de los servicios informativos, pero claro, la memoria de toda esa época, claro, la tienes. Ves por los pasillos cómo viene, pues yo qué sé, gente interesante, exiliados que llegan y hablan para estos micrófonos. Es una ilusión. Y luego tienes que tener en cuenta que mi suegro y mi marido eran técnicos de la casa. Entonces tengo el recuerdo mío, el que ha podido tener mi marido, y por supuesto el que ha tenido mi suegro, que ha sido uno de los técnicos emblemáticos de las radionovelas, etcétera, etcétera. Tu marido Carlos, con el que yo trabajé mis últimos años en el Por Hoy, y que Carlos, guardo un recuerdo de él espectacular. Y Carlos González, alias Carlitos, que pues fue también pues un personaje conocido en esa época. Por este micrófono, por el micrófono de Hora 25, han pasado los mejores del periodismo nacional.
Sí, sí, todo el Hora 25 ha tenido mucha categoría, desde los que se conoce porque han estado más tiempo, como Fermín Bocos, como Manuel Antonio Rico, Manuel Campo Vidal, Charlie, en fin, los que han dado un nombre a Hora 25 y los que han dado su sello particular, pero luego también Hora 25 ha sido presentada por mucha más gente. Bueno, Iñaki Gabilondo, Luis Rodríguez Olivares. Iñaki estuvo muy poquito, ¿no? Un par de años. Sí, pero es que llegó un momento en que Hora 25 del sábado y del domingo se hacía por turnos. Pero si lo he presentado hasta yo. ¿Qué me dices? Claro. ¿Qué me dices? Pero cuando presentabas por turnos, pues ya. A los de matinal nos tocaba presentarlo unas veces y otras. Pero claro, todo voces para la historia de la radio, sin ninguna duda. Oye, hay voces que, aunque sea de forma colateral, están vinculadas a la historia de este programa, están ligadas a él. En la cadena SER, Hora 25. Pues Juana Ginzo. Qué pena, porque... Que acaba de morir hace unos días. Falleció, Cuando falleció, pues hace 2 o 3 días. El viernes pasado. Hace otros días, sí. A ver, Juana Ginzo era grande, la gran actriz del cuadro de actores, y el cuadro de actores de Radio Madrid ha sido, yo creo que el mejor que ha habido en este país, sin menospreciar los otros. Radio Barcelona ha tenido su gran cuadro de actores y Radio Nacional el suyo. Pero Juana Ginzo, igual que el resto del cuadro de actores, pues eran personas que por la calle les paraban, que les estaban esperando en la puerta. O sea, realmente populares en esa época en la que todavía no había televisión, o la televisión era muy minoritaria. Cuando la historia del radioteatro empieza ya a diluirse, cuando empiezan los años 70, vamos a poner. En el 60 va decayendo y en los 70 prácticamente desaparece. Y muchos actores se encuentran con que tienen que seguir viviendo, y muchos pasan al doblaje. Sin embargo, Juana, que era el ojo derecho de Antonio Calderón, y Antonio Calderón inventa los informativos, inventó hasta el nombre de servicios informativos, eso es un invento de Antonio Calderón, la denominación. Entonces ella pasa a Hora 25 para leer las noticias que llegan de Radio Nacional escritas, y que no puedes ni cambiar una coma. No se podía cambiar ni una coma. Era un pacto que se había hecho, pues por lo menos para que fuesen voces de la SER las que dieran la información. Y entonces ella es la que lee esas noticias, e incluso la que lee los pequeños editoriales de Manuel Martín Ferrán por la noche. Y por supuesto el gong de Hora 25, con esa voz que yo el otro día en El País decía, y esa pausa valorativa que es de oro para nosotros, porque hay que saber hacer las pausas valorativas. Y ella las hacía muy bien. Y luego ya se marchó. Cuando empezó en la primera redacción, que éramos todos, éramos más bisoños que nada, decían sonido SER. Claro, pero es que era un sonido que después de oír esas maravillosas voces, o en Radio Nacional cuando decían el Consejo de Ministros, ¿sabes? Nosotros no teníamos ni entonación, ni respirábamos, yo tenía una voz de pito que era espantosa. Pero sonaba verdad. El sonido, ¿no? Sí, yo creo que sonaba muy cómplice. La SER siempre ha sido muy cómplice de lo que está al otro lado, que son nuestros oyentes. Mucho. Por eso los tenemos y son tan fieles. ¿Cómo dirías que es el oyente de la SER? Variopinto, variado. Si tengo que hacer caso de los que me escriben en Twitter, o de los que me han contado alguna vez, ¡ay, te hemos oído, qué bonito lo de hoy y tal! Pues general, ¿qué es lo que debe ser la radio? Debe dirigirse a los jóvenes, los viejos, los ricos, los pobres, las mujeres, los hombres, los de pueblo, los de ciudad. La principal vocación que yo pienso que debemos tener es dirigirnos a todos, no olvidarnos de ninguno. Y yo creo que de momento lo estamos consiguiendo. Cumplimos eso. Decíamos que estás jubilada desde hace unos años, pero no paras.
Has seguido investigando sobre los orígenes de esta casa. Has publicado hace bien poco el libro Aquí Unión Radio, que es una crónica de la primera gran cadena de emisoras de España, cadena de emisoras de radio que después dio paso a la cadena SER. Luego fue la SER. ¿Qué has encontrado navegando por los archivos y por los documentos de la época? Mira, yo primero cuando yo me fui de la radio, yo quería seguir contando historias. Seguir contando historias, que es lo que a mí me ha gustado siempre. O sea, que a mí cuando uno de vosotros me decía, hazme una pieza de esto, del caso Gürtel, de una biografía de no sé quién, un perfil de no sé cuánto. Te encantaba. Pues, es lo que me gustaba, contar historias. Entonces, yo quería contar la historia de nuestra madre. Y nuestra madre era Unión Radio. Yo tenía la suerte de que en mi propio despacho había tenido durante años la revista Ondas, que cubría toda esa época de Unión Radio, desde su nacimiento hasta 1936, porque luego en la guerra ya dejaron de editarla por falta de papel y todo esto. Y tenía esa fuente, y esa fuente era una fuente maravillosa, aunque no tenía lo fundamental, que eran los audios. Pero si los audios podía ser yo capaz de hacer una tesis doctoral, vamos a verlo. Y entonces empecé a investigar y me dio para 700 páginas. Me he encontrado una madre de la que hay que estar orgulloso. Una madre moderna. Nace en 1925, se inaugura aquí el 17 de junio de 1925, empieza enseguida a hacer programas variados, teatro, deportes, información con el diario La Palabra. Una radio moderna, una radio abierta, en la que nunca hubo una ideología, que solo he podido constatar también en las actas del Consejo de Administración, que jamás se metieron con lo que se decía, con los contenidos. Ellos lo único que querían era ganar dinero, pero no ganaron nunca nada, nunca tuvieron beneficios. Y sin embargo, por estos pasillos pues pasaba gente tan dispar como Federico García Sanchís, que era muy de derechas, falangista, etcétera, etcétera, y pasó pues Gómez de la Serna, que era un disparatado y que era libre, y pasaron pues todos los políticos de la época, mujeres feministas interesantísimas, del Liceum Club, yo qué sé, todo el mundo se podía encontrar allí. Los músicos, pasaron todos los músicos, venía Joaquín Turina y tocó, yo qué sé, por no decir muchos nombres, pero fue una radio brillante. Claro, por eso encantó, por eso cuando acabó la guerra había 1,5 millones de oyentes que no registraban sus aparatos de radio para no tener que pagar el canon, pero se calcula que era como 1 millón de oyentes el que tenía la radio entonces. Y llega el régimen y dice, esto de Unión Radio no, esto suena demasiado republicano. Bueno, a ver, claro, Unión Radio, cuando llega la República, evidentemente, lo primero que hace, lo primero que hacen es llamarla desde la Puerta del Sol para que grabe esos primeros momentos y ese discurso de Niceto Alcalá Zamora. Sí. Entonces, Niceto Alcalá Zamora esa tarde habla antes para los micrófonos de Unión Radio Madrid que cuando sale al balcón. O sea que tú fíjate. Entonces, ya tácitamente se piensa que Unión Radio ya es la radio servicio público al servicio de la República. Y no era así. Y no era así hasta en su justo punto, porque claro, la República era quien podía conceder a la radio el permiso para seguir emitiendo y concederla, que era lo que ellos querían. Ellos querían conseguir, como la BBC en Inglaterra, el monopolio de la radio en España. Y no se lo dio ni la dictadura de Primo de Rivera, ni se lo dio la República, ni acabaron por no tenerlo. Empezaron a crecer muchas emisoras pequeñas durante la República, muchas, después de un decreto que la República hizo para permitir al menos una emisora local por ciudad, sí, por gran ciudad, y entonces España se sembró de emisoras. Y lo que hizo Unión Radio fue ver
de conseguir una cadena que de hecho consiguió, porque compró Radio Barcelona, EAJ1, la primera de España, y luego ya llegaron Radio Sevilla, Radio Valencia, Radio Bilbao, etcétera, etcétera. O sea que creó de facto una cadena. Cuando llegó la guerra es terrible. Esa es la parte que me ha dolido más investigar, porque ves unas cosas pues muy dolorosas, y ves como en las actas del comité obrero que se quedó trabajando en Unión Radio, pues ves la falta de carbón, que se rompían los micrófonos, pedían prestados los discos para llevarlos por el frente y luego no los devolvían. O sea, ese caos, y más ese salvaje, miedo. La aviación franquista bombardeó este edificio en el que estamos tú y yo. Sí, lo bombardeó, y entonces lo que hicieron fue irse a un pequeño chalet que había en la Castellana, en una calle que se llamaba la calle de la S, y Martínez de la Rosa era el nombre, pero lo llamaban la calle de la S. Debía ser una calle muy así, con muchas curvas o algo así. Y ahí estuvo la redacción hasta que acabó la guerra. Y ahí estuvo también Radio Nacional durante un par de años, hasta que construyeron un edificio al que se pudo ir, pero mientras tanto utilizaron los micrófonos de Unión Radio para retransmitir el nuevo Estado y sus nuevas consignas. Entonces es cuando el régimen se hace con el control de lo que era Unión Radio y dicen, esto va a ser Sociedad Española de Radiodifusión. Sí, porque ellos dijeron, bueno, lo devolvemos a sus... A ver, Aimar, estoy hablando en román paladino, esto es mucho más complicado, estamos resumiendo todo pero muchísimo, por favor, que los oyentes más cultos me perdonen. Pero claro, Unión Radio entran cuando acaba la guerra, el 28 de marzo, pues entra ahí en la redacción y ocupa los micrófonos, y allí se queda la nueva gente, los falangistas, la gente que viene nueva de Radio Nacional. Entonces, los auténticos propietarios de Unión Radio llegan y dicen, oiga usted, que nosotros, que es nuestra propiedad y tal, nosotros además hemos estado en el bando nacional, porque hemos estado todos en San Sebastián y hemos pagado ya Hacienda y tal. Entonces, lo que hacen es, vale, pero estaremos nosotros en el Consejo de Administración. Ah, bueno, pues no queremos extranjeros. Ah, vale. Y mitad y mitad. Y entonces es mitad de los propietarios y mitad del nuevo régimen, del régimen franquista. Y dicen, lo que vamos a cambiar es el nombre. Porque claro, Unión Radio ha sido la que ha estado informando durante la guerra y dando los bandos republicanos y dejando su micrófono a anarquistas, socialistas, etcétera. Y entonces dijeron, se va a llamar Sociedad Española de Radiodifusión. Y eso lo dijo Dionisio Ridruejo, que era uno de los que llegó nuevos. Y así nos llamamos. Y luego hubo mucho que aguantar, que trabajar, que luchar para conseguir ser tan populares como había sido Unión Radio. Pero los oyentes, que son muy listos, pues enseguida dijeron, esta es la Unión Radio de nuestros padres, y es la que nos anima, la que nos aconseja, la que nos da publicidad, la que hace concursos y música y dramáticos. Esta es la que hubo antes, es la misma. Algunas voces han cambiado, pero esta es Unión Radio. Ah, que se llama Radio Madrid. Ah, o que se llama La SER. Pues bueno, vale, pero es la misma, es la nuestra. Oye, Ángeles, ¿en qué año fundas el Departamento de Documentación de La SER? Pues lo fundo. Bueno, fundarlo es un poco pretencioso. Yo digo, soy la fundadora, pero es un poco pretencioso porque sí lo creo en octubre de 1989. Y estaba yo sola. O sea, que la fundación eras tú. Era la fundación. Y entonces yo empecé pues con una pequeña colección de cintas que ya se habían ido almacenando de manera menos profesional, pero por lo menos teníamos algunas cintas ya guardadas,
y teníamos las cintas del 23F, que yo creo que esas sí que son las cintas fundacionales del Departamento de Documentación. Y bueno, y estuve sola bastantes años, yo creo que estuve sola 10. Habría que preguntárselo a Ana Martínez Concejo, que hoy es la jefa de documentación, que yo creo que ella llegó, pues eso, como 10 años después. Y luego ya las dos ahí, pues pim, pam, hacernos un hueco, pues en los usos y costumbres de la redacción, que no nos llamaran archivos, sino el Departamento de Documentación, porque no éramos archiveras, hacernos hueco te también. Te reventaba a ti lo de archivo, te reventaba. Porque no es descriptivo, porque ahí hemos hecho de todo, hemos aconsejado, hemos ayudado a los redactores, somos una especie de curators, como se dice ahora. Hemos hecho dosieres, hemos salido a antena muchísimo, claro. Entonces es un departamento que lo que hace es que custodia y sirve todo el patrimonio que tiene la cadena SER. Es decir, que lo custodiamos, lo catalogamos, que se pueda encontrar, pero hacemos muchas cosas más. Y eso se lo puedes preguntar a cualquiera de la redacción, que te dirá, pues sí, porque me encontraron una cosa que yo no sabía, o me aconsejaron sobre qué cortes de Mariano Rajoy eran los más interesantes para tal. Es un trabajo precioso, Aimar. Fíjate, yo soy periodista y yo ya no he querido volver a la redacción. Y ahí me he jubilado porque es un trabajo muy de día a día, que brilla un momento, pero el brillo de esa estrella es tan fulgurante en el momento en el que tiene que aparecer, que eso compensa todos los días de esfuerzo y todos los días de fichas y transcripciones, que también sabe Ana, María y todas las compañeras. Porque vosotros transcribís todos los programas, o buena parte de los programas. En mi época sí. ¿Quién de todos nosotros era el peor para transcribir? Que decís, no lo entiendo, habla demasiado rápido. Hombre. El peor era Manuel Fraga. Muchas veces hemos tenido que llamar a la gente de Radio Galicia o ¿Qué está diciendo el o de Coruña. Oye, mira a ver qué dice, porque no le entendemos, ¿no? ¿Qué audio te habría encantado haber podido guardar y no se conserva? Hombre, desde luego de Unión Radio, cualquiera de esos me hubiera encantado. Porque, claro, yo he investigado mucho en Unión Radio, pero apenas he podido oír fragmentos aislados de la palabra, que me sorprende mucho porque no tienen tono ni ritmo informativo, son tan inocentes y tan primitivos, ¿verdad? Esos me hubiera encantado guardar. Y luego muchísimos que hemos tenido que decir, ay, pues eso no lo tenemos. Pero también es verdad que hicimos un gran esfuerzo de digitalizar y catalogar todo el archivo histórico de la SER. Que hay muchos que todavía dicen, ¡buah, pues de aquella época ya no hay nada! No. Teníamos todas las radionovelas, a partir de cierta época las teníamos en cinta magnetofónica, en nuestros almacenes de Pozuelo. Y una vez yo dije, es que tenemos que hacer algo con esto. Y me acuerdo que Chema García Lastra, que era mi jefe, y yo le dijimos a Augusto del Cader, Augusto, por favor, que queremos digitalizar el archivo histórico. ¿Y qué dijo? Que sí. Y dijo que sí, le amo. Yo desde ese momento, bueno, él sabe que sí. Y lo digitalizamos, hubo que externalizar la digitalización, claro, y luego catalogarla. Y las compañeras y compañeros del Departamento de Documentación que han tenido que catalogar esas joyas han dicho, qué bonito, qué voces, qué montaje musical, porque gustaba oír, fíjate, después de tanto tiempo, pues oír Amarrosa o, yo qué sé, El derecho de los hijos. Sí. O todos los teatros del aire, desde Shakespeare a Calderón, desde Lope de Vega a Molière, o yo qué sé, Pirandello, todo lo que había hecho Antonio Calderón. Son unos 300 teatros del aire los que se conservan, que se pueden oír, y ahora voy a hacer una cuña publicitaria, en Podium, porque Podium ha metido ya para poder oír algunos de ellos. ¿Has sido feliz en esta casa, Ángeles? Mucho, pero como te decía antes, cuando he entrado, tengo una sensación ahora mismo de cariño por todos vosotros y de cariño por todos los que me precedieron, desde Ricardo Urgoiti, que fue el director de Unión Radio en 1925,
hasta todos los que han ido pasando, Bobby de Glané, José Luis Péquer, Juana Ginzo, Matilde Vilariño, Carlos Llamas, o sea, todos los que han estado conmigo o antes de estar yo, y todos los que vais a venir después, porque el cariño no se pierde nunca. No tengo nostalgia, yo no volvería a hacer radio ahora, pero tengo el corazón lleno de satisfacción y de agradecimiento. Y Ángeles, ¿qué hacemos para celebrar los 50 años de Hora 25? ¿Qué tendríamos que hacer para celebrar estas 5 décadas de Hora 25? Pues abrir unas botellitas de Ribeiro o de, yo qué sé, o de Rioja, no sé. No, pues simplemente ser honrados, contar la verdad, ser entusiastas, ser críticos, pues lo que hemos hecho, pensar en el oyente, pensar siempre en él, en lo que él va a entender y dárselo con honestidad. Y luego una cosa, por favor, que os pido, tratar bien el idioma, que sigamos formando y hablando como nos gustaría que hablara toda la gente que nos oye, no destrozarlo. Eso es muy importante. Y la radio tiene una labor formativa increíble. Yo en las historias que he podido contar he procurado eso. Entonces, pues... Y yo qué sé, yo no tengo que dar consejos, pero si yo no... No. Haremos una grande. A finales de enero sí. Haremos algo grande para celebrar los 50 años. Me encantaría estar, contad conmigo. No, vamos, es que cuento contigo para ese día. Ángeles Afuera, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa de esta nueva etapa de Hora 25, en el año en el que este programa cumple 50 años. Mucha suerte y un besazo enorme a todos los que me oyen.